En este segundo video dedicado a los tiristores vamos a comenzar el estudio de los dispositivos SCR. Lo que vamos a ver son los SCR. Esto significa rectificador controlador de silicio, sigla en inglés por supuesto, ¿no? Estos dispositivos, el SCR, cuyo símbolo es este, digamos, están basados totalmente en lo que acabamos de ver sobre el diodo Shockley. O sea, en concreto, lo que tenemos acá es un dispositivo que conduce en una sola dirección, pero que se le agrega un terminal que se llama gate o compuerta. Aquí tenemos el ánodo y aquí tenemos el cátodo. La estructura básicamente de este dispositivo es exactamente la misma que lo que vimos anteriormente con el diodo Shockley. O sea, esto sigue siendo un diodo de 4 capas, PN, PN, simplemente que se le ha agregado acá, este terminal pasó a llamarse ánodo ahora, y este cátodo, bueno, eso es igual al anterior, pero simplemente se le agregó un terminal de compuertaje al cristal, digamos, P del siguiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo opera este dispositivo? Normalmente los SCR son tiristores que se utilizan para controlar potencias bastante altas. Estos SCR tiristores existen desde valores muy pequeños de corriente, desde unos, digamos, 0,5 A hasta, por ejemplo, 2500 A. O sea, hay tiristores bastante potentes. Desde 0,5 A aproximadamente hasta 2500. En este caso, la única forma de operación de esto es siempre aplicando voltaje positivo al ánodo con respecto al cátodo. Y en este caso acá es haciendo entrar una corriente de compuerta que se va a llamar IG. Entonces, ¿cómo viene siendo la curva de operación de este dispositivo? Bueno, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener un dispositivo que se dispara de esta manera. Aquí yo tengo la corriente directa, y su F, y aquí tengo BF, el voltaje de polarización directa. Acá lo que yo voy a tener va a ser, digamos, una curva prácticamente igual a la del diodo Shockley, simplemente con la diferencia de que acá generalmente la mayoría de los tiristores operan con voltajes más altos. Acá se repite lo mismo, cuando llegamos a este valor, vamos a llamar esta tensión BF0, BF0, cosa la primera, y cuando se llega a esta tensión de polarización directa, el dispositivo se dispara. Acá lo hacemos con líneas punteadas hacia allá, el dispositivo se dispara y se genera una corriente en polarización directa importante. En este caso, por ejemplo acá, en esta gráfica que acabamos de ver, no estamos utilizando el terminal de compuerta, no lo estamos usando para nada. Aquí el dispositivo se acaba de disparar simplemente porque llegamos al máximo de tensión en polarización directa que él soporta. Esa tensión, en la mayoría de los SCR comerciales medianos que se consiguen acá en la vuelta, digamos, anda típicamente de unos 400 a 600 volts, promedio, de unos 400 a 600 volts. Este disparo que acabamos de ver acá no se produce por disparo, digamos, en la compuerta. Si nosotros acá ingresamos distintos valores de corriente de compuerta, lo que va a pasar directamente es que este voltaje se va modificando. O sea, cuanto más corriente de compuerta le suministramos al dispositivo, más bajo viene siendo el voltaje al cual el dispositivo se dispara, hasta que llega un punto en el cual él se va a disparar prácticamente sin ninguna tensión importante entre ánodo y cátodo. Entonces, esto que está acá, por ejemplo, lo podríamos llamar BF1, esto que está acá podría ser BF2, esto vendría siendo BF3, y esto BF4, BF4, y esto BF5. Entonces, cuanto más alta es la corriente que suministramos a la compuerta del tiristor, más bajo es el voltaje que se necesitaría para que se dispare por el lado de la polarización directa. Por ejemplo, si acá, sin corriente de compuerta, el dispositivo se dispara cuando la tensión entre ánodo y cátodo llega a 600 volts, bueno, imaginemos, ¿no?, arbitrariamente que una corriente, por ejemplo, de 5 mA provoca que esta corriente, que es el voltaje ahora de disparo, baje de 600 volts a 500 volts. Vamos a suponer que incrementamos la corriente a 10 mA. Bueno, el voltaje ahora necesario para disparar el dispositivo sea, por ejemplo, de 400 volts. Aumentamos a 15 mA, bajó a 300 volts el voltaje en polarización directa. Subimos la corriente a 20 mA y ahora bajó a 200 volts en polarización directa. Y así sucesivamente, hasta que va a llegar un determinado voltaje, una determinada corriente de compuerta, en la cual simplemente con que haya un volt de repente a través de él es suficiente para disparar. Entonces, eso es lo que modifica el circuito. Normalmente los tiristores ni siquiera es deseable que ellos se disparen por tensión directa entre ánodo y cátodo. Al contrario,
En la mayoría de las aplicaciones no es deseable que el dispositivo se dispare de esa manera. Lo deseable es, en todos los casos, justamente que el dispositivo se dispare por la aplicación de una corriente en la compuerta únicamente. O sea, repito, en la práctica no es deseable que el dispositivo se dispare por haber llegado a cierta tensión directa entre ánodo y cátodo. Tiene que quedar claro también que cuando yo le meto más corriente en la compuerta, a partir de valores bajos, el voltaje de polarización directa necesario para que se dispare va descendiendo, es cada vez menor. Pero en la práctica, la forma de utilización de este dispositivo es así. El dispositivo debe dispararse por la aplicación de una corriente en la compuerta. Ese nivel de corriente de compuerta necesario para dispararlo, esto se llama IGT. ¿Ah? Y esto vendría siendo corriente, ¿no?, de compuerta de threshold. TH threshold. Este es el nivel de disparo de corriente de compuerta en el dispositivo. Cuando se llega a ese valor umbral de disparo, que el fabricante lo especifica, la mínima corriente necesaria para disparar el dispositivo, ahí el dispositivo se dispara con tensiones bajísimas entre ánodo y cátodo. Tanto es así que nosotros lo podemos disparar, por ejemplo, simplemente con un tester. Por ejemplo, con un tester analógico en la escala por 1, simplemente nosotros ponemos, a ver, esto igual yo ya hice un video mostrando cómo se dispara, pero tenemos lo siguiente. En un TRIA clásico, en un SSR clásico, nosotros tenemos esta disposición de patinas. Aquí tenemos la parte de tornillo, esto sería el cátodo, esto sería el ánodo y esto sería la compuerta. Yo con el tester de aguja, en la escala por 1, que es la que suministra más corriente, simplemente pondría, en este caso, digamos, la roja acá, ¿tá?, que la roja equivale a tensión negativa en el tester de aguja, pondría la negra acá, que equivale a tensión positiva, y yo simplemente hago lo siguiente, pongo la negra acá, la roja acá, y de acá deslizo la punta del tester hasta que haga contacto con la compuerta, que es la de la derecha. Ahí pueden notar que el dispositivo se dispara y luego retiro de vuelta la punta, digamos, negra del tester, que equivale al voltaje positivo, hacia el lado del ánodo. Al retirarla, quiere decir que quitamos la corriente de compuerta y el dispositivo va a quedar disparado igual. Eso se puede hacer con cualquier tester de aguja, sobre todo en la escala por 1. Puede haber SSR que se disparan también en la escala por 10 sin ningún problema. Ya no es fácil que se disparen en la escala por 100. Tendría que ser un SSR muy pequeño para que se dispare en la escala por 100. Y con los testers de aguja es casi imposible lograr los disparos. Casi imposible porque no tienen capacidad de corriente. Recordemos que típicamente un tester digital más o menos suministra una corriente de unos 5 o 6 mA típico, ¿no?, como valor típico en la salida del ómmetro. En cambio, por ejemplo, un tester, digamos, de aguja cualquiera en la escala por 1, según sea de 20.000 ohm por volt o 10.000 ohm por volt, va a suministrar corrientes de 150 o 300 mA aproximadamente. Quiere decir que eso es más que suficiente para disparar el dispositivo. Pero lo importante es que en la escala por 1 estamos funcionando con 2 pilas, típicamente, con 2 pilas de 1,5 volt, lo que da 3 volt, y sin embargo el dispositivo lo disparamos perfectamente bien. ¿Eso por qué? Porque le estamos metiendo un pulso de corriente en la compuerta bastante importante que nos permite dispararlo con toda comodidad. Entonces acá tenemos lo siguiente. Esto corresponde para una corriente 0, IG0. Acá tendríamos una corriente más alta, IG1, aquí IG2, etc. Y así sucesivamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, IG3, por ejemplo, es mayor que IG2, IG2 es mayor que IG1, IG1 es mayor que IG0, que en este caso es 0. ¿Tá? Y por supuesto, acá por ejemplo, BF3 es menor que BF2, y esto es menor que BF1, y esto es menor que BF0. Y así sucesivamente. ¿Tá? Pero, repetimos, en la práctica lo deseable es disparar únicamente el tiristor desde un pulso de disparo en la compuerta del dispositivo. Después, en polarización inversa, lo mismo que en el caso del BioShockwave, con la diferencia de que acá, por ejemplo, el voltaje máximo que ellos aguantan en polarización inversa, antes de iniciar una conducción violenta, va a ser similar a BF0. O sea, esto vendría siendo aproximadamente, o sea, en este punto acá, esto sería aproximadamente igual a menos BF0, ¿tá?, a la tensión máxima sin corriente de compuerta. Luego de eso, si no se limita la corriente del dispositivo, el dispositivo se va a romper
y la corriente, digamos, que es máxima a través de él. ¿Ah? O sea, estos valores, el voltaje de disparo en polarización inversa y el voltaje de disparo en polarización directa sin corriente en la compuerta son muy similares. Repito, el voltaje inverso de disparo en polarización inversa es muy similar al voltaje directo de disparo entre ánodo y cátodo sin corriente en la compuerta. Son muy similares. Lo único que aquí, si no se limita la corriente en el circuito, y tiene que ser bien limitada, el dispositivo seguramente va directo a la destrucción. Bueno, por lo tanto, el dispositivo acá se dispara con una corriente de la compuerta y esa es la forma típica de operación. Existen dispositivos, digamos, modificados que no se usan tanto, pero que son así, que vamos a representarlos de esta manera. Este tipo de dispositivos son interruptores controlados de silicio y tienen los dos modos de operación. Uno sería la corriente, la compuerta común y corriente, y también tienen otro terminal de control de la compuerta por el lado del ánodo. En este caso la corriente sería saliente y eso equivale en este caso a sacar una corriente por el cristal N. Entonces ven, si acá yo tengo positivo, la corriente entra por el cristal de tipo P rumbo hacia el cátodo, pero aquí con una pequeña corriente en esta otra compuerta, por decirlo de alguna manera, se logra un disparo del dispositivo. Así como acá la corriente entra por este terminal y va hacia abajo, aquí esta corriente sale por este terminal, sale por allá, y eso también provoca el disparo. Son dos formas de disparo lo que tienen, pero la más común de todas es a través de la compuerta G. ¿Ah? Ese es el tiristor más común de este tipo. ¿Para qué sirve este dispositivo? Bueno, este dispositivo tiene muchas aplicaciones, porque en concreto esto es un diodo, es un rectificador controlado. Es un diodo que sirve para rectificar la corriente, se pueden hacer rectificadores de media onda, se pueden hacer rectificadores de onda completa y todo ese tipo de cosas sin ningún problema. Y bueno, por lo tanto, la mayor aplicación es esa. Entre otras aplicaciones también se puede utilizar, por ejemplo, para controlar, por ejemplo, velocidad de motores, lámparas incandescentes, sistemas de calefacción, etc. O sea, todo lo que requiere un control de potencia, básicamente de media onda, se puede utilizar perfectamente bien este dispositivo. Nosotros en otro vídeo vamos a ver, por ejemplo, cómo controlar básicamente la velocidad de un motor de corriente continua con un dispositivo, digamos, de este tipo. Ahora vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, que tienen que ver con la polarización de la compuerta de este dispositivo. Y algunas utilidades extras que tiene el rectificador controlador de silicio. Este dispositivo también puede servir incluso para proteger ciertos equipos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá una pequeña utilidad de eso. Imaginemos que yo aquí tengo, por ejemplo, una fuente de alimentación, y esta fuente alimenta un cierto equipo. Entonces vamos a imaginarlo de esta manera. Yo aquí tengo una fuente, y esta fuente alimenta un equipo. Entonces, en este caso, aquí yo tengo la línea del positivo de la corriente hacia el positivo del aparato, y la línea negativa de la corriente hacia el negativo del aparato. Entonces, ¿qué pasa? Si por alguna razón nuestra fuente se dispara en el voltaje, nuestro equipo va a resultar destruido. Nuestro equipo, dispositivo, lo que sea. Por ejemplo, vamos a suponer que este dispositivo funciona con 12 volts y nuestra fuente por alguna razón se dispara y le suministra 15, seguramente lo va a destruir. Entonces acá una forma fácil de hacerlo es la siguiente. Es, por supuesto, que incorporando un fusible, pero incorporando, por ejemplo, un tiristor con un diodo Zener. Entonces, en este caso, por ejemplo, una forma de dispararlo sería así. Aquí tenemos el SCR, puesto de esta manera. Y acá tenemos un circuito de disparo en la compuerta de esta forma. Acá se pone un Zener, por ejemplo. Y este Zener va a servir para disparar, digamos, el tiristor de esta manera. Acá se pondría una cierta resistencia. Y cuando la tensión, digamos, acá, en este caso, por ejemplo, B sub Z más, básicamente, aproximadamente, ¿no?, el voltaje de disparo a través del tiristor, cuando esta tensión, digamos, es menor, digamos, que el voltaje de la fuente,
digo, esto funciona, aquí hay protección justamente, ¿no? Protección. O sea, en una palabra, por ejemplo, si aquí la tensión fuera 12 volt y el voltaje de disparo de la compuerta de este dispositivo está más o menos alrededor de 0,7 volt, quiere decir que yo tengo que poner un Zener que por lo menos, para tener un margen de seguridad, podríamos poner, por ejemplo, un Zener de 13 volt. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí la tensión en este punto supere los 13,7 volt aproximadamente, en ese caso hay corriente por el diodo Zener, esa corriente entra en la compuerta del tiristor, él se dispara, al dispararse esto se comporta prácticamente como un cable, como quien dice, porque la tensión a través de él baja 1 volt, y en ese caso cortaría el fusible y nuestro equipo quedaría protegido. Los valores del Zener se van a seleccionar básicamente en función de la máxima tensión que uno quiera, o sea, de la tensión de protección en este caso. Ven que acá, por ejemplo, esto le llamamos BF en este punto, esto le llamamos BF, el voltaje de la fuente. Si el voltaje de la fuente es mayor que B sub Z más BT, aquí ocurre justamente el fenómeno de la protección. De lo contrario, no pasa nada. Si la tensión está por debajo, en este caso de 13,7 volt, no se dispara el Zener, no se dispara el tiristor y el circuito se mantiene funcionando sin ningún tipo de problemas. Nosotros normalmente el voltaje, digamos, en el circuito de la compuerta, digamos, del tiristor, lo vamos a calcular de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, un tiristor en una cierta aplicación, vamos a suponer que yo acá tengo lo siguiente, ¿no? Tengo una resistencia, aquí tengo un tiristor, y este tiristor yo lo voy a disparar de esta manera. Acá tengo la resistencia de carga, R, y aquí tendría el voltaje de salida. Entonces vamos a suponer que esta tensión yo la llamo VCC, y acá yo voy a tener una cierta corriente, una resistencia de la compuerta, de acuerdo, digamos, a la tensión de disparo. Vamos a suponer que yo acá tengo una tensión, y esta tensión la llamo B, y esta tensión es la que yo utilizo para disparar, digamos, el tiristor. ¿Ah? Esta tensión es la que yo utilizo para disparar el tiristor. Por lo tanto, acá yo tendría que calcular el valor de esta resistencia, vamos a llamarle RG, resistencia de compuerta, y yo tendría que calcular, digamos, el valor de RG de acuerdo al disparo que yo necesito. Vamos a suponer que el manual nos dice que la corriente IGT de disparo, vamos a suponer que es igual a 20 mA. ¿Ah? Vamos a suponer que el voltaje BGT de disparo es igual a 0,8 volt. ¿Ah? O sea, el fabricante nos está diciendo que la mínima corriente de compuerta para disparar el tiristor sería 20 mA y la mínima tensión de la compuerta para disparar el tiristor sería 0,8 volt. Entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, una fuente de 5 volt, yo tengo que calcular RG para lograr eso. Entonces, en este caso, digamos, el valor de RG sería igual a lo siguiente. Sería igual a la tensión B menos el voltaje BGT de disparo de compuerta sobre la corriente IGT. En este caso, RG, lo deseable es hacer esta resistencia menor que esto que está acá. Menor. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una resistencia menor, quiere decir que le estaríamos dando un poquito más de 20 mA para que el dispositivo se dispare correctamente. En este caso, por ejemplo, el valor de la resistencia RG tendría que ser menor a, por ejemplo, 5 volt menos 0,8 volt, el voltaje de disparo en la compuerta, dividido 0,02 amperes. ¿Ah? O sea, 20 mA en una palabra. Así que acá tendríamos 5 menos 0,8 son 4,2, 4,2 volt dividido 0,02, y esto nos da 210 ohms. Esto es igual a 210 ohms. El valor de serie que sigue para abajo, el valor fácil de encontrar, sería una resistencia, en este caso, por ejemplo, de 180 ohms. Quiere decir que con 180 ohms nosotros podríamos poner esa resistencia acá y nos aseguramos el disparo totalmente del tiristor. ¿Ah? Ese es un ejemplo de disparo. Si esta tensión de 5 volt no está, ¿cuánto sería el voltaje de salida? Evidentemente el tiristor está cortado, el voltaje acá sería igual al voltaje de la fuente. Por lo tanto, esa sería la forma de disparar, digamos, el dispositivo. Ahora bien, en los diseños también hay que tener en cuenta a la hora de querer cortar un tiristor lo siguiente. Un tiristor, la forma de cortarlo es muy similar a lo que vimos anteriormente con el diodo Shockley. Una forma de cortarlo es haciendo que la corriente entre ánodo y cátodo sea menor que la corriente de disparo I sub H. O sea, una palabra, la corriente I sub T tiene que ser menor que la corriente I sub H. Vamos a poner para
el corte. O sea, en una palabra, la corriente de los terminales principales del tiristor, para que el dispositivo se corte, tiene que descender a un nivel menor que la corriente ISO-H de mantenimiento. Esa corriente ISO-H de mantenimiento es típicamente alrededor de 40 a 50 mA en la mayoría de los casos. Otra forma de cortarlo sería justamente invirtiendo la polaridad momentáneamente, aunque sea a través del tiristor. Si esto estuviera conectado a una fuente de corriente alterna, cada vez que la tensión alterna pasa por el cruce por cero, evidentemente es suficiente para cortarlo el tiristor. Si este circuito no estuviera alimentando por ninguna fuente de tensión alterna y estuviera trabajando con una fuente de tensión continua, de alguna manera, así sea por la descarga de un condensador, hay que provocar una tensión negativa entre el ánodo y el cátodo para poder cortar. Un detalle importante es el siguiente. Una vez que uno dispara el tiristor, vamos a suponer que yo lo disparo cerrando esta llave, cuando yo levanto esta llave, o sea, abro esta llave, si el dispositivo se disparó y por el lado del ánodo están las condiciones dadas, el circuito se va a mantener disparado. O sea, no es necesario en estos dispositivos mantener la corriente en la compuerta para que el dispositivo siga disparado. Simplemente basta con abrir la llave, quitamos la corriente de la compuerta y mientras la corriente en los terminales principales sea mayor que la corriente de retención, no va a haber problema. O mientras no le apliquemos una tensión invertida entre ánodo y cátodo. Bueno, acá vamos a ver una aplicación, digamos, de protección y existen muchísimas más. Por ejemplo, vamos a ver alguna otra aplicación práctica interesante. Y hay muchas, ¿no? O sea, muchas aplicaciones, ¿no? Para el tiristor. Esa que acabamos de ver de protección es muy interesante realmente, es fácil de implementar y muy segura además, ¿no? Es una aplicación totalmente segura. En dispositivos en lo que se llama electrónica de potencia, que es nuestro curso completo de electrónica y módulo de especialización, digamos, en electrónica de potencia, ahí vamos a ver muchas más configuraciones de utilización, digamos, de los dispositivos SCR. Pero a nivel de aplicaciones prácticas interesantes, podemos ver una aplicación ahora que podría ser sistemas de encendido electrónico, por ejemplo, en automóviles, por ejemplo, o cosas similares. Acá, por ejemplo, podríamos dibujar, digamos, un dispositivo, básicamente, ¿no? El esquema básico de un encendido electrónico, ¿no? Entonces, digamos, en un auto, por ejemplo, antiguamente se utilizaba lo que se llama, antiguamente no, mejor dicho, hoy también se siguen utilizando, lo que pasa es que hoy hay más métodos, hay más dispositivos de estado sólido y hay más formas de lograr lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ocurrieron los primeros encendidos electrónicos en los autos, había dos tipos básicos: el dispositivo de encendido electrónico transistorizado totalmente con transistores bipolares comunes y corrientes, en los cuales lo que se pretendía era simplemente sustituir el platino, por ejemplo, por digamos, un sistema que suministrara una corriente, digamos, a la base de un transistor y listo. Otro sistema más importante fueron los sistemas de descarga capacitiva, que hasta el día de hoy se siguen utilizando, incluso hasta donde tengo entendido se utilizan también en las motos. Acá básicamente lo que ocurre es lo siguiente: acá yo tengo, por ejemplo, digamos, un dispositivo con una cierta resistencia. Acá vamos a tener, por ejemplo, una bobina, que esta va a ser la bobina de encendido de nuestro vehículo. Por ejemplo, si fuera un auto, esta sería la bobina de encendido principal. Aquí tendríamos, por ejemplo, el núcleo, y aquí tendríamos, por ejemplo, la bobina de alta tensión. Esto es a nivel de esquema general, ¿no? Obviamente. Aquí saltaría para la alta tensión, y este dispositivo acá, la bobina terminaría, digamos, en la carga de un condensador. O sea que en definitiva lo que estamos haciendo es, a través de esta resistencia, que esta resistencia va a recibir de este lado una tensión bastante mayor, vamos a poner un voltaje VA. Esto significaría voltaje aumentado en este caso, y esta tensión acá típicamente podría ser, por ejemplo, unos 300 voltios. Entonces, quiere decir que nuestro condensador se va a ir cargando a través de una resistencia a partir de una tensión de 300 voltios. ¿Esta tensión cómo se genera? Bueno,
Esto sería bastante fácil. Aquí, por ejemplo, podríamos tener un diodo rectificador común y corriente. Y aquí, por ejemplo, un circuito electrónico en base, digamos, a un oscilador, por el lado del primario, de esta manera. Aquí tendríamos, por ejemplo, a partir de los 12 volts del auto, del voltaje de la batería, tendríamos, por ejemplo, un circuito oscilador, donde acá tendríamos un transistor, por ejemplo, bipolar, no necesariamente, ¿no? Pero tenemos un transistor bipolar de esta manera. Acá, por supuesto, llega un pulso de disparo a la base de este transistor. Entonces, cuando este transistor conduce, se genera una corriente en forma lineal, casi lineal prácticamente, en el colector del transistor. Cuando el transistor se corta, esa energía acumulada en el primario de la bobina se transfiere al secundario. Este circuito acá, digamos, rectificaría, digamos, esa corriente. Acá podría venir, por ejemplo, un condensador de filtro, para asegurarnos que tenemos los 300 volts y alimentamos nuestro circuito, digamos, de la bobina encendido del auto a través, digamos, de esta resistencia y el condensador C. Este condensador típicamente en los encendidos electrónicos del automóvil de aquella época eran 1 microfaradio, típicamente el valor, y este condensador tenía que ser de buena calidad, materiales buenos como policarbonato, todo ese tipo de cosas, a los efectos, digamos, de la duración del condensador. Y acá lo que se hacía era lo siguiente. Acá se ponía justamente un tiristor SCR, y este tiristor se descarga directamente a masa. Entonces acá, a la compuerta, digamos, de este tiristor, vendría justamente el circuito de disparo. En una palabra tenemos lo siguiente. Este circuito de disparo, este circuito de disparo estaría vinculado, digamos, al sistema mecánico del automóvil, que esto, por ejemplo, podría obtenerse justamente a través de sensores, digamos, a través de sensores en el volante del auto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando le corresponda dispararse para generar la chispa, cuando un pistón está, por ejemplo, sobre el final de la carrera en el punto medio superior, entonces ahí se genera un pulso de disparo y ese pulso de disparo alimenta la compuerta del tiristor y eso provoca que el tiristor se dispare. En el momento que el tiristor se dispara, el condensador que se había cargado con 300 volts a través de la resistencia R se va a disparar violentamente, se va a descargar violentamente a través del tiristor. Ese pulso, esa corriente de disparo intensa que circula a través del tiristor, provoca justamente una tensión en la bobina de alta tensión y esa tensión sería amplificada, o sea, magnificada por la bobina de alta tensión para generar el voltaje suficiente para el encendido del auto. En los primeros automóviles, típicamente el voltaje encendido electrónico andaba más o menos de unos 22.000 a 30.000 volts aproximadamente. Hoy en los coches modernos, la alta tensión llega en algunos casos fácilmente a 50.000 volts. Este es el famoso sistema de carga capacitiva y el esquema es el mismo hoy por hoy. Simplemente acá esta resistencia, que es la que carga el condensador, tiene que tener el valor adecuado, porque por un lado tiene que cargar el condensador y lo tiene que hacer relativamente rápido, porque a altas revoluciones el auto, los tiempos entre disparo y disparo de la bobina de alta son cortos, justamente en altas revoluciones son muy cortos. Por lo tanto, esta resistencia no puede ser muy grande a los efectos de que el condensador se cargue rápido, justamente, se cargue rápido, el condensador tampoco puede ser muy grande, por eso justamente se utiliza una tensión alta para poder utilizar un condensador pequeño, a los efectos de que el condensador se cargue rápido a través de la resistencia R. O sea, esta constante de tiempo tiene que ser bastante menor que la distancia en tiempo entre los pulsos de disparo del auto funcionando en altas revoluciones. Y a la vez esta resistencia, incluso la selección del SCR pasa por lo siguiente. El SCR debe ser capaz de soportar fácilmente la descarga del condensador, que no es muy grande, eso se logra fácilmente, pero a la vez la corriente de retención por el tiristor tiene que ser mayor que la corriente que suministraría el condensador si se fuera a cargar de vuelta. Entonces, de esa manera, el condensador se descarga por completo y luego de eso, de que la corriente del condensador desciende a un nivel bajo, el tiristor se corta y ahí comienza la nueva carga del condensador a través de la resistencia R. Básicamente, este es el esquema, digamos, de funcionamiento de un encendido electrónico moderno
digamos, con descarga capacitiva. Bueno, de momento es todo por este video, será hasta el próximo.